Buenos días, Roxana. Buenos días, señores oyentes. Bueno, hoy vamos a hablar de un caso que citó un precedente. El caso de la jubilada que fue indemnizada fundándose en la Ley de Defensa del Consumidor tras denunciar a dos financieras por acoso y desinformación. La sentencia declaró, en este caso, nulos los contratos de préstamos suscriptos con dos empresas, Cartasurcar y Empro SRL, y reconoció la situación de hipervulnerabilidad de la señora de más de 80 años endeudadas con préstamos y acosada por cobranzas abusivas. La Sala C de la Cámara Nacional en lo Comercial de la Ciudad de Buenos Aires analizó un complejo entramado de contratos crediticios, refinanciaciones opacas y reclamos intimidatorios que afectaron a la señora Juana Romero, una jubilada de más de 80 años. En este caso, la sentencia sienta una posición sobre el trato a consumidores hipervulnerables. El tribunal examinó el accionar de las firmas Cartasur, CAR y Empro SRL y sus prácticas de cobranza y la falta de información clara al momento de contratar. Juana manifestó ser jubilada, pensionada y explicó que frente a esa situación se vio obligada a recurrir a préstamos tanto a Cartasur como a otras entidades, lo que terminó generándole un nivel de endeudamiento tal que sus ingresos quedaban completamente consumidos, llegando incluso a alcanzar un 49% de los mismos. Sostuvo además que la demandada jamás indagó sobre su capacidad de repago ni evaluó si estaban en condiciones reales de asumir estos compromisos. Frente a los intentos infructuosos llevados a cabo por las demandadas mediante acoso por correos electrónicos, le requerían el pago y el cumplimiento de los contratos de préstamos en forma insistente y la llevaron a un proceso judicial en su contra. En este caso, la anciana sostuvo que le hicieron firmar documentación de la cual nunca recibió copia y que incluso no le hicieron leer cuando así lo solicitó. Sostuvo que fue engañada verbalmente y que debido a su nivel de estudios alcanzado de educación primaria no contaba con las herramientas necesarias para comprender en profundidad las operaciones que le proponía. Remarcó además que pese a sus insistentes pedidos, las empresas nunca colaboraron ni le brindaron la más mínima información. En un análisis profundo, la justicia destacó que el vínculo contractual entre Romero y las empresas demandadas se dio en un contexto de desequilibrio estructural, tanto en lo económico como en lo informativo. Subrayó que la falta de acceso a documentación clara, la ausencia de explicaciones suficientes al momento de la firma y la reiterada negativa a proporcionar los datos sobre el estado de los créditos configuran un deber de violación al- a la información previsto por el artículo 4 de la Ley de Defensa del Consumidor. El tribunal ponderó la avanzada edad de la víctima, su nivel educativo, su situación económica, al remarcar que el caso se encuadra dentro de un consumidor hipervulnerable. De este modo, fundamentó así su decisión en tratados internacionales con jerarquía constitucional, al señalar que este caso se encontraba bajo la tutela de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores y de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la CEDAW. Por su parte, en el expediente se presentaron tanto las empresas cobradora como la empresa que financiaba los préstamos, quienes negaron los hechos en todos los términos, y solicitaron el rechazo de la demanda. La Cámara
En este caso, rechazó todos los argumentos de las demandadas, ratificó que los contratos son nulos y le validó la existencia de daños morales y punitivos, y elevó el monto de la indemnización a la jubilada. Dijo que, y advirtió a las demandadas la Cámara Nacional de Apelaciones, que éstas no lograron rebatir los argumentos de la persona mayor y que ellos incurrieron en prácticas contractuales ilegales, tales como refinanciaciones encadenadas con intereses capitalizados sin mora, omisiones de informaciones esenciales y la ausencia de documentación clara sobre los términos de los préstamos. Tales irregularidades, sostuvo el tribunal, no solo vulneran el derecho a la información previsto por la Ley de Defensa del Consumidor, sino también configuran un ejercicio abusivo de la posición dominante por parte de la proveedora. En particular, el fallo subrayó que Cartasur, Carts, siguió otorgando préstamos pese al alto nivel de endeudamiento de la mujer, sin realizar ningún tipo de evaluación de la capacidad de repago. Y la otra empresa, Enpro SRL, que fue señalada por su accionar intimidatorio para intentar cobrar, aludían en sus mensajes a supuestos embargos y procedimientos judiciales. La Cámara destacó la falta de respuestas a los reiterados pedidos de información solicitados por Romero y sostuvo que ambas empresas desoyeron de manera sistemática su derecho a ser oída. Todo consumidor tiene derecho a ser oído. En ese marco, el trato recibido fue calificado como indigno y violatorio de la normativa vigente. El tribunal, asimismo, reafirmó la condición de consumidora hipervulnerable de la actora, pero además dio especial relevancia al rol institucional de las empresas demandadas. Señaló que por su actividad profesional y técnica debían actuar con la diligencia agravada, con una diligencia agravada, y no lo hicieron. No como una simple consumidor normalmente que va a consumir un servicio, sino en este caso particular la diligencia, o sea, la provisión de información tiene que ser mayor. Consecuentemente, se le otorgó a la señora Romero como daño moral una suma elevada y a su vez también se le otorgó el daño punitivo, más allá del daño psicológico que le correspondía en virtud del acoso que sufrió. Bueno, el caso que acá presento representa no solo el cierre de una instancia judicial para la anciana, sino también que fija un criterio relevante respecto al rol que deben asumir las entidades financieras frente a las personas en situación de vulnerabilidad. En particular, cuando sus prácticas, en lugar de facilitar soluciones crediticias legítimas, terminan profundizando el empobrecimiento mediante mecanismos contractuales poco transparentes, omisiones informativas y presiones que desdibujan los límites del consentimiento válido. Vuelvo a repetir, omisiones informativas y presiones que desdibujan los límites del consentimiento válido. Bueno, en caso de encontrarse alguna persona en esta condición de hipervulnerabilidad que haya contraído préstamos con alguna entidad financiera y no haya sido debidamente informada de las consecuencias de las responsabilidades, ni se les haya permitido acceder a la documentación que han firmado, asimismo si se les ha refinanciado, incluyendo los intereses, recurran a la oficina más cercana de defensa del consumidor y soliciten asesoramiento. Es fundamental que para que los derechos tengan vigencia sean ejercidos. Muchas gracias, que tengan todos un buen sábado y un buen fin de semana. Hasta el próximo sábado.